Aquí estamos. Aquí estamos un miércoles más, esperando a David Robledo para hablar sobre el anfitrión desde el punto de vista de un sumiller, ¿no? En este caso, yo creo que esa palabra tan bonita que se llama anfitrión, me gusta tocarla siempre desde distintos puntos de vista. A ver si se une. Buenos días. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Y tú? Encantado de saludarte. ¿Cómo estás, Juan Luis? Muy bien, muy bien. Aquí estoy rodeado de vino, ya me ves. Aunque sea en casa, pero rodeado de vino. Creo que es algo que nos ha salvado el confinamiento, a mí también. Tener una buena cava de vinos, creo que nos ha venido muy bien. Oye, muchas gracias, por tu tiempo. Gracias a ti. Encantado de tomarme un vino contigo, aunque sea a la distancia. Queda pendiente, luego ya nos lo tomaremos en vivo y en directo. Pero bueno, por momento. Sí, ahora mismo yo creo que es un medio para poder compartir cosas con amigos y bueno, con gente del sector, ¿no? Sí, así es. La verdad es que están funcionando bien los directos y está siendo una forma, creo que divertida, interesante, de que podamos seguir en contacto, de que podamos estar hablando, podamos pasar un rato agradable. O sea, que nos están salvando, ciertamente. ¿Y cómo nos explicas quién es David Robledo? ¿Quién es David Robledo? Pues soy un sumiller. David se considera pues un camarero. En realidad yo siempre me he considerado y me sigo considerando un camarero especializado en vinos. Como tú sabes, pues he pasado un poco por todas las fases de la hostelería. He sido ayudante, he hecho prácticas, he sido camarero de barra, de banquetes, de comuniones, he puesto copas por la noche. Y bueno, pues el vino, un poco como como te pasó a ti, pues cuando empecé con el mundo del vino, pues me enganchó y decidí especializarme y formarme en torno al vino. Y bueno, pues tengo la gran suerte de que me pagan por hacer algo que me gusta. O sea que me considero en ese sentido un privilegiado. Eso es un gran privilegio. O sea, Sí. trabajar en lo que a uno le gusta y encima le pagan. Yo eso lo tengo claro, y desde hace mucho tiempo me considero un privilegiado, ¿vale? Todos hemos trabajado pues con compañeros que a lo mejor, bueno, ya sabes tú que la hostelería ya de por sí es complicada, si no te gusta, porque es dura, por horarios, por el tipo de trabajo que hay que hacer, y si te gusta, pues es fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues que nos paguen por hacer lo que nos gusta, pues es una suerte, claro, sin duda. ¿Qué es para ti un sumiller? Un sommelier es una pieza clave en un restaurante, al menos en un restaurante gastronómico. Creo que afortunadamente los empresarios desde hace ya unos años se han dado cuenta de que la apuesta y la inversión por un lado y amante de su trabajo es algo muy beneficioso para ese restaurante, ¿vale? Desde el punto de vista de la imagen, desde el punto de vista del prestigio y también, ¿por qué no?, desde el punto de vista económico. Creo que el sommelier, bueno, yo no te puedo decir otra cosa, Juan Luis, pero para mí el vino o la parte líquida supone al menos el 50% de una experiencia en un restaurante. Y creo que tú vas a un restaurante y a todos nos ha pasado, donde se come muy bien, pero donde tienes 3 vinos para elegir o donde no puedes disfrutar de tomarte un buen vino, pues la experiencia no es la misma. Entonces, bueno, pues creo que somos un equipo y es importante que haya una buena cocina, que haya un buen servicio y que haya una buena bodega pues seleccionada y defendida por un profesional, ¿no? Yo creo que es muy importante. Entonces, poco a poco, afortunadamente, nos hemos convertido en piezas clave de la experiencia gastronómica. Evidentemente, o sea, un sumiller es bueno, la persona que te recomienda una botella de vino, que te recomienda un maridaje.
tiene que estar en consonancia junto con la cocina, evidentemente, es una cosa obvia. ¿Y cómo concibes tú un maridaje? Bueno, el maridaje es una palabra muy manida que a mí no me gusta mucho, pero que Ujú. en realidad no tiene muchos sinónimos. Hay que hablar de maridaje, se puede hablar de armonías y tampoco existen demasiados sinónimos en español. Sí, es una palabra que se está utilizando mucho y maridaje, sobre todo en tipo de restaurantes como el tuyo, como trabajando con Nacho Bazán, en un restaurante gastronómico. Creo que un maridaje lo que ofrece es la oportunidad de que ese cliente conozca, pueda disfrutar de diferentes vinos. Es una manera de democratizar el vino, ¿vale? El poder tomar 6, 7, 8, 10 vinos diferentes, vinos seleccionados por un profesional, por un sommelier, y vinos que además acompañan o realzan incluso, de eso se trata cada uno de esos platos, creo que hace que esa experiencia gastronómica pues sea más divertida y más interesante. No se trata de servir vino con cada plato eh, y hacer una selección de vinos, sino se trata de seleccionar vinos que acompañen esos platos y que, insisto, los puedan realzar, ¿no? Para que el cliente se lo pase bien. Lo bueno del maridaje, y eso te habrá pasado a ti también, ¿no? Es que, bueno, muchas veces pues, los clientes pueden probar vinos que de otra forma ni siquiera se hubieran planteado pedir. Entonces tú le metes, por ejemplo, que tú y yo tenemos en común que nos gustan mucho los generosos, ¿no? Y ha habido veces, yo en todos los maridajes tengo un generoso, Jerez, Montilla, siempre. Y siempre me gusta intentar incluirlo en mitad del menú, no al principio, ¿no? Y tú le pones un guiso, un amontillado y al final te dice el cliente, joder, qué bueno está, esto funciona, ¿no? Y a ese cliente no se le hubiera ocurrido pedir una copa de amontillado pues con ese guiso o con una becada, y tú se lo pones, lo prueba y dices, esto es una manera también un poco de que el cliente pueda acceder y pueda probar muchos y diferentes vinos que de otra forma no hubiera conocido siquiera. Yo concibo también el maridaje. Aquí veo muchos puntos, bueno, muchos puntos entrelazados. Eh, lo he notado aquí en un papel como maridaje perfecto. Yo creo que no hay maridajes perfectos, pero sí hay maridajes donde todos estén en sintonía. ¿Y a qué me refiero a todos estén en sintonía? Es decir, el sommelier esté en sintonía con la cocina, piensen de la misma manera, porque yo creo que un sumiller está en contacto, bueno, el cocinero expresa su forma de ser en un menú, un sumiller expresa su forma de ser con unos vinos que expone y, y tú expresas ese, o sea, y el vino que tú pones tiene que también tener la misma filosofía que todos. Uh -huh. Todos tenemos que tener la misma filosofía. Yo creo que eso es cerrar el círculo y ser el maridaje perfecto. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, de la misma forma que en una carta de comida en un restaurante se ve o se debe ver reflejada la personalidad de ese jefe de cocina, sus gustos, sus preferencias, su formación, sus viajes, incluso sus lecturas. Creo que en una carta de vinos se tiene que ver reflejada también la personalidad del sommelier. En un restaurante como San Celoni intentamos tener todos los vinos o los mejores vinos del mundo, lógicamente. Intentamos estar a la última, por eso hay que continuar viajando, leyendo, estudiando y aprendiendo, pero también no cabe duda que se ve un poco la personalidad de este sommelier. De San Celoni, por ejemplo, pues mira, justo hablábamos ahora de generosos, pues tenemos una selección de más de 100 generosos por copas, pues porque al sommelier de San Celoni, en este caso que soy yo, pues nos gusta mucho, me gustan mucho los vinos de Jerez o los vinos de Montilla o de Oporto o de Madeira, ¿no? O, no sé, champanes de pequeño productor, etcétera. Evidentemente tengo que tener o tengo grandes de Australia y de California, pero creo que la personalidad del sommelier se debe ver reflejada en la selección de vinos. En primer lugar, no cabe duda, la oferta gastronómica del restaurante, ¿vale? Si estamos trabajando en un restaurante japonés,
pues tampoco tiene mucho sentido que tengamos una selección apabullante de vinos tintos poderosos, lógicamente, ¿no? Tenemos que jugar con vinos blancos, con, no sé, con Alsacia, con Alemania, con champán, con Jerez, etcétera. Y creo que es fundamental, y creo que es bueno, que los gustos y la formación que es un reflejados en esa carta. Es muy importante. Al final es nuestra carta de presentación, es nuestra imagen y es nuestro trabajo. Entonces es importante que se vea reflejado. O sea, hay un coste de formación y hay una formación continua. Sí, bueno, ya lo sabes tú, a ti te pasa un poco como a mí. Antes hablábamos de que tenemos la suerte, porque creo que a ti te ocurre lo mismo de que nos pagan por hacer lo que nos gusta. Y después, pues es que nuestro tiempo libre lo dedicamos a ir a comer y a ver bodegas, que yo sé que a ti te pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Es fundamental viajar, fundamental. Hay que ir a bodega, hay que hablar con el enólogo, hay que, como a mí me gusta decir, hay que mancharse las zapatillas, hay que pisar el viñedo, hay que estar con ese enólogo que es, al fin y al cabo, el padre de la criatura, el que nos tiene que transmitir qué es lo que está o qué es lo que pretende con ese vino, la filosofía de ese vino, y después con esos viajes, con ese aprendizaje, pues nosotros somos al final el último eslabón y quienes se lo transmitimos al cliente en el restaurante. Es una cadena y bueno, pues tenemos la suerte de que a nosotros también nos gusta viajar. Pero es fundamental, Juan Luis, la formación, reciclaje continuo, asistir a catas y sobre todo viajar a bodegas. Y bueno, yo estoy deseando que termine esto porque toda esta situación me ha estropeado como a todos, ¿eh? Y esto es secundario porque la situación es más grave. Pero bueno, tenía ya un par de viajes planificados. Okay. Iba a ir a Porto justo el fin de semana anterior a que todo esto empezó. Iba a ir a Porto con mi chica a ver varias bodegas y bueno, un poco por prudencia decidimos cancelarlo. Después teníamos también organizado un viaje al Bierzo y en Semana Santa pues teníamos organizado un viaje a Jerez, que yo voy a Jerez 2, 3 veces. Y teníamos organizadas 3 bodegas, cena en la Poniente, ¿qué te voy a contar? No. Todo esto tiene que ser la Semana Santa pasada, ¿no? Pero bueno, Sí. son daños colaterales mínimos comparado con la situación que tenemos. Ya iremos. Pero bueno, te quiero decir que un poco como a ti te ocurre en mi tiempo libre, en mi ocio, pues yo invierto en viajar a bodegas y en ir a restaurantes y en comer. Gusta, que es lo que nos gusta, ¿no? Imagínate que nos esté viendo una persona que pues que quiera ser sumiller, un chaval con 16, 17 años, 18, que está en la escuela de hostelería y que quiere ser sumiller. ¿Cómo le motivas tú para que sea sumiller? Porque la verdad es que cuesta mucho, sobre todo, bueno, personal de sala y ya en este caso sumiller ya es la leche, ¿no? ¿Cómo motivarías tú a esa persona que quiere ser sumiller? ¿Qué le dirías? Bueno, creo que el mundo del vino es tan bonito, tan apasionante, que cualquiera que empiece haciendo algún curso, alguna cata, se va a enganchar enseguida. A mí me pasó. Yo en realidad me estaba formando en la escuela de hostelería, a mí me gustaba mucho la hostelería y bueno, iba a la universidad y empecé a trabajar en Segovia de camarero para sacarme un dinerillo, me enganchó la hostelería, me fui a la escuela de hostelería y bueno, como esa parte importante para formarme como maître, que es lo que inicialmente quería ser, pues había una parte de cocina, de idiomas, y había que saber de vinos. Entonces hice un curso de iniciación a la cata de vinos y me enganchó. Y dije, joder, es que esto es lo que a mí me gusta. Entonces creo que el mundo del vino es apasionante. Y un chaval joven que tenga cierta curiosidad en torno al vino, creo que va a ser muy fácil que se enganche a este, como te digo, a este mundo maravilloso. Sí le aconsejaría, sin ninguna duda, lo que estamos diciendo. Hay que estudiar, hay que viajar, hay que leer y hay que beber muchos vinos. Está muy bien aprendernos las uvas con las que se hace ese vino, está muy bien saber el clima, pero hay que beber vino. Hay que beber, además, y fíjate que no estoy hablando de catar, estoy hablando de beber, porque creo que es fundamental
yo tengo algunos compañeros y tal, que bromeo que no toman mucho vino y se lo digo, bueno, esto es, no sé, es como un cocinero que no le guste comer. Es que yo creo que a los sumilleres pues nos tiene que gustar beber, probar vinos con moderación, por supuesto, pero bueno, yo todos los días, no todos, pero casi todos los días me estoy tomando mi copita de vino. El Coravit me está salvando, Juan Luis, eso porque es una botella al final te la bebes. Entonces, bueno, me pincho un vinito por aquí, me pincho otro y voy probando. Pero es absolutamente fundamental. Entonces, a un chaval joven, ¿qué le diría? Pues que estudie, es fundamental, que intente pasar por buenas casas o tener buenos profesores, buenos maestros, hacer prácticas en buenos sitios. Yo tuve la suerte pues de hacer prácticas con custodio en Zalacaín, hice prácticas en Arzac, hice prácticas en Berasategui, grandes sitios donde aprendí mucho, prácticas no remuneradas y que para mí fueron una escuela y una experiencia maravillosa. Entonces un chaval joven tiene que estudiar, absolutamente fundamental, tiene que viajar a bodegas, tiene que beber vinos y tiene que intentar una formación constante. Bueno, tú y yo y no tenemos 20 años precisamente, seguimos viajando, seguimos estudiando, seguimos leyendo, probando vinos. Es que es la única manera. No te puedes atascar o no te puedes quedar. Tú lo sabes, ¿no? ¿Sabes que hay una unión de sumilleres por ahí, un grupo que se llama la Chupipanda Wine, unos locos que, bueno, compartimos opiniones y demás, y tenemos un lema que se dice más beber y menos catar. Pues mira, no conocía ese lema, pero me encanta, estoy de acuerdo. Fíjate que he empezado diciendo eso, ¿no? Que está muy bien catar, está muy bien hacer catas profesionales, pero hay que beber. Incluso te voy a decir, igual no suena muy profesional, pero yo en ocasiones, yo por supuesto hago muchas catas con Clara y con mis camareros, que afortunadamente tengo camareros muy interesados en el vino que se quedan a las catas. Pero también me gusta mucho pues el coger 5 o 6 botellas que teóricamente son muestras, que hay que catar, escupir, bla, 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 hacer todo el tema profesional. Y me gusta mejor, insisto, igual no suena profesional, pero y a lo mejor pues un domingo pues en casa con mi chica pues nos abrimos 6 botellas y con comida empezamos a beber y a probar. Y evidentemente analizo cada uno de esos vinos, pero también veo cómo reaccionan con la comida, ¿vale? Porque al final el vino es para beber. Evidentemente, por razones de salud y por la cantidad de vinos que nosotros catamos cada día, tenemos que escupirlo y también las clases, etcétera. Pero a mí me gusta ver un poco cómo reacciona el vino con la comida, porque al final el vino, a mí me parece, no sé, vino y comida, comida y vino, pues creo que son los complementos, ¿no? Yo disfruto más, por eso me gusta tanto esa costumbre española de la tapita, ¿no? Un vinito con una tapita, sales fuera de España y Alemania, te vas a Francia o te pides algo o te ponen el vino solamente, ¿no? Y a mí me gusta que se complementen. La comida, la parte sólida, la tapa sabe mejor y el vino también sabe mucho mejor. Sin yo soy como sumiller, bueno, cada uno tiene sus formas de hacer las cosas, pero a mí me gusta probar el vino solo. Primero, o sea, las características las ves la zona, sabes el productor, sabes todo del vino, lo pruebas, te gusta, te cuadra. Y a mí me gusta probarlo, como yo digo, de dos formas, solo y con la comida. Porque al final el cliente lo que va a hacer va a ser tomar el vino con la comida. Sí, es que además, por eso te decía que de vez en cuando lo hago en mi día libre, ¿no? Primero hacemos una cata, probamos los vinos y después ya pues con comida vemos un poco cómo se comportan. Y al final de todas estas botellas pues te acabas tomando una entera, que al final es la que cuadra y la que más te gusta. Pero para mí es fundamental, no tengo ningún complejo en decirlo, que yo a veces pruebo los vinos en mi casa, en mi día libre, con comida, ¿no? Para que el vino, o para poder apreciar el vino de la mejor forma. Y el vino al final, yo creo que el destino final del vino, aunque todos tomamos o hemos tomado botellas de vino sin comida, pero yo creo que el vino, el sitio donde hay que tomarlo es acompañado de un buen plato, de una buena comida. El vino sabe mejor y la comida sabe mejor. Es importante. Sin duda alguna. Tú a esa persona que quieres motivarle para ser sommelier, le dirías que primero estudiara cocina. Bueno, yo creo que es fundamental, absolutamente fundamental, que un sommelier tenga conocimientos de cocina. Fundamental, ¿vale? De la misma forma
que es fundamental que un sommelier primero sea un buen camarero. Yo tengo, y tú, tenemos amigos, compañeros que, pues que son de repente sommelier y son grandes profesionales, pero yo te lo digo de verdad, Juan Luis, para mí es absolutamente básico haber pasado por todas las fases de un restaurante, incluido trabajar en la tasca del tío Paco y poner copas en un garito, en un antro de mala muerte por la noche. O sea, todo eso para mí ha sido un aprendizaje. Y te lo Sí, digo sí. con orgullo. O sea, yo no soy sumiller de San Ceroni del día a la noche, es fundamental. Y creo que un sumiller, un buen sumiller, debe ser, antes de nada, un buen camarero. Porque en realidad somos camareros especializados en vino. Y como buen camarero debe tener conocimientos de cocina. ¿Vale? Yo he estudiado cocina, he hecho cursos de cocina, he trabajado en cocina y Ujú. soy cocinillas aficionado. Me gusta, me gusta. No sé si me podría ganar la vida con ello, pero bueno, como me gusta comer, pues y he vivido fuera de casa siempre, pues no me ha quedado más remedio que para poder comer bien, pues aprender a cocinar. Y Bueno, creo que es fundamental entender cómo se elaboran los platos, el porqué. Entonces, un sommelier debe ser, primero, insisto, un buen camarero y debe tener conocimientos de cocina, sin ninguna duda, sin ninguna ujú. duda. Yo tengo, bueno, ya sabes, así te lo transmití. O sea, a mí me gusta la palabra anfitrión, creo que me gusta mucho, creo que es una palabra donde engloba todos, digamos, todos los cargos que pueda tener un restaurante, jefe de sala, sumiller, camarero, jefe de rango. Un sumiller tiene que ser un buen anfitrión. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. De hecho, eh, parte importante, mira, está Alex, que es amigo, diciendo que no se Ah, nos sí, debe sí. que somos camareros. Es que es así, estoy completamente de acuerdo. Y un buen camarero, un jefe de sala, es ante todo un buen anfitrión. Por tanto, el sommelier debe ser un buen anfitrión. ¿Qué es lo que queremos nosotros cuando un cliente va al restaurante? Que se sienta cómodo, que se sienta a gusto, que se sienta en su casa. Y para eso debemos ejercer como anfitriones. Esto es aplicable también a nuestra vida personal. Y el sommelier debe asumir su parte como anfitrión. Por supuesto que sí, un sommelier debe ser un buen anfitrión y debe hacer que ese cliente se sienta cómodo, que beba vinos que al cliente le puedan parecer divertidos, que le puedan dar placer y que le puedan dar satisfacción. Entonces, creo que rotundamente la respuesta es sí. Un sommelier debe ser también un buen anfitrión. El, el, el sumiller es que muchas veces nos pasa, y yo creo que nos ha pasado a todos cuando te llega el sumiller con la carta de vinos, te llega el señor encorbatado, como yo digo, y te da miedo hablarle, te da miedo hablarle. O sea, una persona que quiere disfrutar ir a San Celoni porque es el cumpleaños de su pareja y quiere disfrutarlo, quiere disfrutar de la comida. Entonces llega, pues no sé, te he puesto el ejemplo ese, como te puedo poner otro. Quiero decir, llega el señor y entonces con la carta de vino si te da miedo hablarle porque no sabes qué decirle, porque no sabes que... eh, yo he puesto aquí sumilleres que parecemos dioses, Eh, ¿no? Ahí perdemos un poco esa esencia del anfitrión. yo creo que es importante, Juan Luis, que hagamos autocrítica y en ese sentido hemos equivocado, ¿vale? No solo los sumilleres somos responsables. Probablemente todo el mundo todos los sectores en el mundo del vino hemos pecado, y hay que hacer, insisto, autocrítica, de ser demasiado pomposos, de ser demasiado serios y de asustar a los clientes. Y a mí hay una parte, y lo he dicho desde hace mucho tiempo, hay algo que me preocupa mucho y es el poco consumo de vino por parte de los jóvenes. ¿Vale? Entonces, yo creo que si te viene un chaval joven que tiene la suerte de que le invita a su padre o su tío a un buen restaurante y te da un sommelier y te llega, como tú dices, un señor encorbatado, todo serio, lo único y utilizando un vocabulario técnico excesivamente pomposo y en ocasiones cursi, lo que tú estás haciendo es aburrir a ese chaval, a ese joven, y va a decir, vaya coñazo, con perdón, que es esto del mundo del vino, qué cosa más seria, qué cosa más aburrida, y me voy a ir a tomar una cerveza con mis amigos por la tarde. Cuando el vino es todo lo contrario, el vino es algo muy, muy divertido. El vino es algo que te produce placer, que te
risas, que te produce sonrisas y que hace que pases un buen rato. Entonces, creo que todos los sectores en el mundo del vino hemos pecado de exceso de seriedad, hemos pecado de utilizar un exceso de tecnicismos, hemos pecado de un exceso de pomposidad y lo que hemos conseguido es asustar o al menos no atraer a las nuevas generaciones al mundo del vino. Y esto ocurre y es extrapolable al sommelier en el restaurante. Lo que hacemos muchas veces, además se nota, nosotros lo notamos, es asustar al cliente. Entonces, tú llegas a un sitio como Saceroni, va un tío, como tú dices, encorbatado, todo serio y tal, y bueno, lo primero que piensa una persona a la que no le gusta o la que no sabe de vino y que no está acostumbrada a ese tipo de restaurantes es, uff, este señor me va a meter un clavazo, me va a dar lo que... Entonces, para mí es muy importante buscar esa empatía, esa conexión con el cliente. Entonces, para mí es fundamental y así lo intento aplicar esa parte psicológica de antes de intentar asesorar al cliente si él quiere asesoramiento, antes de intentar recomendarle un vino, intentar romper ese hielo y que el cliente se sienta cómodo contigo, ¿vale? Que no esté asustado, que tenga esa confianza. Un poco, ¿esto cómo se hace? Pues supongo que esto se hace o se aprende con los años, hay una parte psicológica y son tablas, pero para mí encontrar esa empatía, esa complicidad, sumiller-cliente, cliente-sumiller es fundamental. Una vez que tú tienes o que consigues tener esa empatía, el cliente se va a relajar, va a saber que está en buenas manos y tú ya vas a ver si es un cliente que se quiere gastar mucho, si es un cliente que no tiene dinero. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, la típica pareja de chavales jóvenes que están estudiando hostelería y que llevan un año ahorrando para venir a San Celoni, algo que yo también he hecho. Yo también he estado poniendo dinero en grandes. Y he ido asustado. Yo me he ido a París, a Ducas, y yo ahí, en plan, con mi trajecito, en plan paleto segoviano, y estaba asustado. Y te venía el sommelier y decías, uff, qué miedo, ¿no? Entonces, creo que es importante que busquemos esa conexión con el cliente, incluso antes de recomendarle un vino, incluso antes de hablar con vino, ¿no? Que el cliente se sienta cómodo y quizás, como decía alguien por aquí, empatía es la palabra, ¿no? Empatía, confianza, simbiosis, tiene que haber una conexión entre cliente y sommelier. Y una vez que esa conexión existe, después ya todo fluye y creo que es importante, ¿no? Creo que es muy importante. Sí, yo intento romper, tengo una técnica de intentar romper un poco el hielo con esa gente y a ver cómo responden. Es decirles de una forma graciosa que vengo a hablar de mi libro. Vale, sí. Vengo a hablar de mi libro, entonces me río y me voy. Entonces ya rompes un poco el hielo, la gente empieza a reírse, pierde esa tensión que parece que están tensionados cuando se sientan, cuando llegas con la carta de vino, parece que tal, que no, yo vengo a hablar de mi libro, ahora después vengo y hablamos un rato. Entonces, bueno, pues lo haces de una forma distendida, con todo el respeto del mundo, sin faltarle el respeto a nadie, y la verdad es que se sienten mucho más cómodos. Tensión es la palabra que has utilizado, que me parece muy apropiada, y tensión es lo que a veces se siente en algunos restaurantes. Y es que es muy importante hacer que el cliente se sienta cómodo, incluso pues con algo tan absurdo como que el cliente solo quiera una copa de vino o que no quiera tomar. Pues, a veces que al cliente parece que es que le da vergüenza decirte, va al sommelier a vender o a sugerir un vino y te dice, no, es que no voy a tomar vino porque tengo que conducir o porque estoy embarazada. Señor, que no me tiene que estudiar, no pasa nada, no se preocupe, disfrute usted de la comida. Entonces hay que romper un poco, señor, para que el cliente no se sienta mal, que a veces el propio cliente te dice que no quiere vino o que solo va a tomar una copa y se siente un poco como mal, porque dice, oh, mira aquí este señor se dedica a vender vino y no tomo vino, y pobrecito, ¿no? Parece hasta maleducado. Y no pasa nada, si quiere usted tomar una copa, pues no hay ningún problema, le sirve una copa. Pero hay que, efectivamente, romper esa tensión y buscar empatía con el cliente, buscar confianza, buscar relajación. Es que al final el cliente va a un restaurante a pasárselo bien, no a estar tenso, no a tener problemas. Y una parte importante de nuestro trabajo es hacer que ese cliente se sienta cómodo y que sea feliz. Si al final nuestro trabajo consiste en hacer felices a los clientes, qué bonito y qué fácil, ¿no? Y nos pagan. Entonces tenemos que hacerlo e intentarlo, y teniendo una parte también, como te digo, psicológica, ¿no? Para romper ese... Así es. Muchas veces se da la sensación de esa figura del sommelier, un señor que parece que tiene que ser mayor
el cual tiene unos conocimientos terribles y te tiene que soltar la información como si fuera una ametralladora. Y entonces te encuentras gente que solamente busca su beneficio y la satisfacción personal. Le da igual el que esté justo enfrente. Como si te gustan las ostras con un tinto tánico, ¿qué haces? Incluso hay quien busca su propio lucimiento. Claro. Es que, vamos a ver, he utilizado antes una palabra que me parece muy importante aplicarla a los sumilleres, aplicarla a todo el personal de sala en general y a los sumilleres en particular, y es la palabra psicología. ¿Vale? Tenemos que tener una parte de psicología y tenemos que leer e interpretar lo que ese cliente está buscando y lo que ese cliente quiere. Hay clientes que no quieren que les cuentes la vida del enólogo, ni que le cuentes las parcelas, ni que les cuentes la climatología de ese año. Y hay clientes que sí quieren esa información. Entonces tenemos que ser suficientemente humildes y profesionales para leer y deducir qué es lo que ese cliente está buscando. Y hay algunos sumilleres, efectivamente, que lo que hacen es soltarte toda la retahíla, como tú dices, traca, 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 y te cuentan hasta la edad del enólogo, si se formó en Burdeos, y al cliente eso no le interesa. A lo mejor lo que quiere es simplemente estar con su pareja, tomándose un vino y disfrutándolo, o a lo mejor es una negocios, o a lo mejor ha tenido un mal día. Entonces nosotros tenemos que estar ahí, con cuidado. Tenemos que tener esa parte de psicología y tenemos que interpretar lo que ese cliente quiere. Que el cliente quiere información, nosotros tenemos que tener esa información, que estar formados y haber hecho los deberes antes y saber lo que estamos vendiendo. Por supuesto. Que el cliente quiere datos técnicos, nosotros tenemos que conocerlos, pero no podemos soltarle toda esa retahíla de información técnica a un cliente si no nos la ha pedido, porque al final, en primer lugar, le vamos a aburrir, en segundo lugar, le vamos a molestar y en tercer lugar, vamos a darle la sensación de que el mundo del vino en general y el de los sumilleres en particular somos gente aburrida. Y no es así, porque esto se trata, como insisto, de pasarlo bien, de divertirnos. Sí. Pasar un buen rato, de que el cliente se vaya del restaurante, se vaya a San Fernando y diga, ¡guau! ¡Qué bien me lo he pasado! ¡Qué bien he comido! ¡Qué bien he bebido! ¡Qué vino nuevo he conocido! Nada más. Y en realidad es algo fácil y complicado a la vez. Lo sé, pero... Sí. Yo siempre lo veo como si fuera una noticia. O sea, la noticia tiene el titular, tiene el encabezado, el titular, tiene la otra parte donde te desarrolla un poco y luego tiene la noticia donde te la desarrolla del todo. Yo cojo un periódico, me leo el titular. Si me interesa el titular y quiero seguir aprendiendo, voy tirando hacia abajo. Pero si yo quiero, si no, no me lo cuentes tú, porque yo paso a la siguiente página y a otra cosa mariposa. Es que muchas veces intentamos, dices el titular y empiezas a decirle toda la noticia. A lo mejor toda la noticia al cliente no le interesa. Solamente le interesa eso. Me parece una buena metáfora y me parece una buena comparación, Juan Luis. De hecho, y por eso te he hablado de esa parte de psicología, ¿no? de esa manera de interpretar lo que ese cliente está buscando. Es que es fundamental, ¿vale? Y esa conexión que tenemos que tener cliente-sumiller, cliente, ¿no? Hay clientes a los que no les interesa aprender. De hecho, hoy día, y afortunadamente, los clientes que nosotros tenemos, la sociedad en general tiene más curiosidad en torno al vino y esa gente tiene acceso a libros o a través de internet para poder aprender, poder estudiar y poder leer. El cliente no quiere que tú le demuestres lo listo que eres y no quiere saber si eres formadísimo o tiene unos conocimientos impresionantes sobre la Borgoña o sobre champán o sobre Jerez. El cliente lo que quiere es disfrutar. Entonces tenemos que ser capaces de discernir, de saber cuándo ese cliente quiere más o menos información, para no llegar a molestar, para no llegar a dar una imagen, una de que somos personas demasiado serias, demasiado pedantes e, insisto, demasiado pomposas. Porque, insisto, el vino es algo divertido, el vino es algo que nos da placer y el vino es algo que puede ser algo fundamental o que es algo fundamental en un restaurante. Entonces, si ese cliente realmente tiene curiosidad, o a lo mejor en esa mesa se ha generado un debate sobre la zona o sobre el productor de la botella de vino que se están tomando, él mismo te va a preguntar, oiga, ¿y qué me puede contar
añada, ¿qué me puedo...? Y entonces tú se lo dices. Pero el cliente hay que tratarle, por supuesto, con respeto, porque el cliente no es tonto. Entonces, si un cliente quiere tener conocimientos, si un cliente tiene alguna curiosidad sobre algún aspecto relacionado con el vino que se está tomando o sobre otro, te lo pregunta y para eso estamos nosotros. Tenemos que estar formados, tenemos que estar preparados, pero no tenemos que dar lecciones a nadie. No tenemos que dar lecciones a nadie. Ujú. Porque no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Sin duda, sin duda, sin duda alguna, porque no sabes en qué situación viene cada mesa. Cada mesa viene en una situación, bueno, hay clientes que tú ya los puedes conocer de tiempo, entonces ya sabes cómo vienen, pero el que te viene por primera vez o por segunda vez, pues no sabes cómo viene. Lo mismo viene con su pareja, que viene con su padre o viene con no sé, con el que le apetezca en ese momento y quiere la información que quiere en cada momento, ¿no? Todos en la vida, esto es extrapolable a cualquier situación de la vida, ¿no? Es como tú no te levantas todos los días de la misma manera, ni quieres la misma información, ni tienes la misma ganas de estudiar o de aprender un día que otro. Un día estarás mejor y otro día es peor. Y nosotros tenemos que estar ahí. Siempre, yo creo, un paso siempre por detrás del cliente, nunca por delante. Porque si vas por detrás lo puedes leer mucho mejor que si vas por delante. Nosotros tenemos que estar preparados, tener esa formación, ¿vale? Tenemos que estar formados, como decíamos antes, constantemente y, por supuesto, saber lo que estamos vendiendo. Que el cliente quiere saber más, que nos pregunte, nosotros se lo contamos. Pero al cliente, si no le apetece, o si no tiene tiempo, o simplemente si no le da la gana, no tenemos por qué molestarle. Nosotros nos limitamos a servir el vino que nos ha pedido a la temperatura adecuada, en la copa adecuada, y tenemos que estar pendientes de que no le falte vino en ningún momento. Es como el típico cliente que te dice, quiero una botella de no sé qué. Pues vale, pues yo se la doy, yo se la sirvo con todo el cariño, y si a mí ese cliente no me pide asesoramiento, no tengo por qué dar ese asesoramiento. Lo que ha ocurrido, e insisto, debemos hacer autocrítica, todos los profesionales, todos los sumilleres, que había una época en la que quizás pretendíamos dar lecciones sin que ese cliente nos las pidiera. Y lo que hacemos es asustar al cliente, ¿vale? Y decía antes, algo que me preocupa mucho es el consumo de vino por parte de los jóvenes. Y si a los jóvenes les resultamos, esas típico, te viene ese señor calvo, serio, encorbatado, como tú dices, y dándote una retaila de lo que es el vino, pues el chaval de 17 años va a decir, esto del vino es un rollo. Me voy a tomar un gin tonic. Y no, tenemos que darle la vuelta para que el chaval diga, qué divertido es esto del vino, que, hombre, si me ha hablado de los aromas, y esta zona, esta uva, y al final, poco a poco, pues como nos ha pasado a nosotros, se vaya enganchando y se vaya metiendo en el mundo del vino. Yo no lo considero ya cliente, amigo, que se llama Luis Moreno Maldonado, no sé si lo conoces. Por supuesto, cliente amigo y gran gourmet. Comer y Dice, beber. sí, hace aquí una pregunta, ¿qué hacer si el vino no tiene defecto y el cliente no le gusta? Muy buena pregunta. Yo creo que en un sitio, y te hablo de Sanceloni, en un sitio como Sanceloni, pues podemos asumir la devolución de un vino que no tenga ningún defecto y que al cliente no le gusta. Hablamos de un vino normal. Si estamos hablando de un vino de 600 euros, a lo mejor es otra historia, ¿no? Pero yo quiero que el cliente disfrute. Entonces, a lo mejor un cliente, y esto ha ocurrido, me devuelve un vino que no le gusta y yo automáticamente se lo cambio. Yo no discuto con él. Ahora bien, tenemos también que decirle al cliente o explicar al cliente con buenas palabras, amablemente, que nosotros le cambiamos el vino, pero que el vino no tiene ningún defecto. Yo ese vino no me preocupa porque ese vino lo puedo dar salida por copas, lo puedo dar salida en un maridaje, lo puedo dar salida invitando a un cliente, etcétera. Entonces, un poco, y siempre, además en las clases, mis alumnos lo saben, siempre lo hago y lo comparo un poco con la cocina, ¿no? Entonces, si nosotros estamos trabajando como metres o cuando hemos trabajado como metres, hemos visto que ha llegado por la mañana un rodaballo salvaje maravilloso. Servimos un rodaballo a un cliente y el cliente te dice que ese pescado está malo, pues mire usted, yo se lo cambio, pero no está malo, señor, porque yo he visto cómo ha llegado. Con el vino ocurre un poco lo mismo, ¿vale? Yo se lo cambio, a lo mejor no es el vino que usted se esperaba, a lo mejor no es el vino que le apetece tomar en este momento, no hay ningún problema, pero si el vino no está bueno, perdón, si el vino no está malo, el vino no está malo. También tenemos que nosotros defender lo que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, con educación,
unas palabras, con tranquilidad. Le tenemos, por supuesto, que cambiar ese vino porque, insisto, aquí se trata de que el cliente disfrute. Y a veces, incluso que he sido yo mismo el que he insistido en cambiarle el vino al cliente. Porque ha dicho, no, es que tal, no es que esté mal. Y yo digo, pues si es que yo lo que quiero es que usted disfrute. No pasa nada, le cambio porque al final la sensación con la que se va el cliente si se está tomando un vino que no le convence no es buena. Y al final nuestro trabajo se está haciendo mal y encima estamos perjudicando el trabajo de la cocina. Entonces, a veces es más fácil, siempre que se pueda, cambiar el vino a ese cliente, darle un vino que realmente le haga disfrutar y nosotros, como digo, pues dar salida a ese vino de otra forma. Pero si el vino no está malo, no está malo. Tampoco tenemos que decir sí, sí, sí. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo con la frase, tan manida frase de que el cliente siempre tiene la razón. No, la tiene cuando la tiene. Ya, está claro, está claro. Oye, esa frase ya es de 1906, ¿eh? Sí, sí. Hay frases, bueno, hay otras que se siguen utilizando también de 1907, como que el mejor blanco es un tinto, etcétera, etcétera. Todavía odio. Sí. Que todavía Alex, dice, y esa es de 1907, a lo mejor. sí. Alex hace aquí una pregunta, reflexión. Dice, ¿qué hacer si un cliente ha bebido demasiado y te pide más y más? ¿Podemos o debemos negarnos? Bueno, aquí hay, de nuevo, me remito a la parte de psicología que llevo reivindicando todo el tiempo. Y aquí lo que te digo también, y mira, es un ejemplo muy bueno de por qué te digo que me parece fundamental en mi formación haber trabajado en todo tipo de bares y de restaurantes. Sí. Y el hecho de haber trabajado incluso en una época de mi vida poniendo copas por la noche, pues me hizo aprender, aunque parezca algo, cómo torear, si me permite la expresión, o cómo reaccionar con un cliente ebrio o con un cliente afectado. Y eso es extrapolable a un sitio como San Celoni. Y a todos nos ha pasado pues un cliente o tener un cliente delante pues que a veces o ha bebido demasiado o a veces simplemente le ha sentado mal, porque a lo mejor no ha comido poco, porque se ha levantado pronto, porque viene de viaje y le ha sentado mal y el cliente se puede poner incluso hasta patoso. Hay que tener un pelín de psicología. Negarle una botella, pues hombre, si el cliente está completamente ebrio, pues a lo mejor no debemos darle no le debemos servir más alcohol. No, pues a lo mejor con cuidado, tenemos que servirle poco. Yo no podría generalizar hablando de todos los. Yo creo que cada caso es un mundo y tendríamos que aplicar de nuevo ese punto de psicología, ese punto de experiencia, ese punto bueno, pues lo que hemos aprendido anteriormente para intentar solventar ese problema, que al fin y al cabo, pues un cliente que haya bebido demasiado, un cliente ebrio, es un problema y es uno de los muchos problemas que nos pueden surgir en un servicio, uno de tantos. Yo voy a romper un poco el tema de los maridajes, voy a romper un poco hablando del tema del disfrute del cliente, ¿no? Porque me pasó en mi persona, ¿no? Yo soy fiel defensor que una alcachofa es imposible tomarla con cualquier vino, ¿no? Hay que tomarla con algún jerez o hay que tomarla, yo creo, con algún vermut o tal, ¿no? Pero yo disfruté mucho de un plato que eran alcachofas con almejas en un restaurante con una botella de 904 del año 98. Fue una de las cosas que más recuerdo. ¿Cómo le vas a decir tú a un cliente, en este caso, si ha disfrutado con esa botella de vino, con ese plato, si ha disfrutado muchísimo, cómo te vas a poner o te vas a envalentonar con él diciéndole que esto es imposible, esto no sé cuánto? O sea, te vas a poner a discutir con él si el tío está muy alegre, disfrutón, déjame disfrutar. Completamente de acuerdo. Insisto, nosotros no estamos, nuestro trabajo no es dar lecciones a nadie. Tenemos que hacer disfrutar al cliente. Es un poco pues como cuando un cliente te pide una carne, te la pide muy hecha, con una suela de zapato, o te pide un pescado pasado. Yo sé, nosotros sabemos que ese pescado está más jugoso si está en su punto, que esa carne va a tener más sabor y va a tener otra textura si está en su punto, pero si ese cliente quiere un pescado más pasado, pues nosotros se lo damos. Que nos pregunta la opinión, pues probablemente se la damos, o debemos dársela. El cliente
se quiere tomar ese pescado pasado de cocción, se quiere tomar esa carne quemada, pues nosotros se la tenemos que dar como él quiere. En ese caso sí tiene razón el cliente, efectivamente, ¿vale? Otra cosa es que nos pida nuestra opinión y yo le diré, pues mire usted, yo creo que Sí, bueno. por este punto de cocción, por esto, por esto. Con los vinos ocurre lo mismo. Entonces, si de repente un cliente se está tomando una merluza con almejas en salsa verde y te pide un vino de priorato, pues yo le sirvo el vino de priorato, se lo sirvo a la temperatura, se lo sirvo en la copa. O sea, que me pregunta consejo, pues yo no le voy a recomendar un tinto de priorato poderoso y alcohólico. Pero si ese cliente me lo pide, pues yo me voy a limitar a servírselo y intentar que el cliente lo disfrute. Al fin y al cabo, el cliente, insisto, no siempre tiene la razón, pero el cliente paga y nuestro trabajo es hacer feliz al cliente, sin duda. Sin duda alguna. Aquí ha entrado otro amigo, un tal Juan Chasenjo. Aquí, Está empezando en esto del vino, pero tiene mucho interés. sí, ¿no? Tiene interés, tiene interés. Está empezando, ¿no? Está empezando. ¿Ese sumiller formador y profesor? Es que si la pregunta es si el sommelier es formador y profesor. Bueno, no, reflexión, no sé. Hombre, yo creo que sí, insisto, siempre y cuando ese cliente, y ahora estamos hablando de clientes, quiera aprender y quiera formarse. Yo tengo clientes, muchos clientes, que realmente me hacen muchas preguntas, tengo muchos clientes que tienen curiosidad y tengo muchos clientes con los que comparto largas y agradables conversaciones en torno al vino. Entonces, que somos un poco formadores en ese sentido, sin ninguna duda. Además, me parece muy bonito que podamos enseñar, entre comillas, algo a esos clientes, pero creo que es importante que sea cuando el cliente te lo pide, cuando el cliente te pregunte, cuando el cliente te lo solicite, porque a lo mejor no tiene tiempo, a lo mejor no tiene ganas, o a lo mejor no le interesa. También hay gente que va a los restaurantes por comidas de negocio y que les importa un bledo el vino que tú les estés sirviendo y que simplemente están haciendo un negocio, quieren firmar. Igual que hay gente que no disfruta comiendo. Hay gente, o sea, yo soy un disfrutón y me encanta comer y es lo que más me apasiona. Pero hay gente que come pues como un poco para cubrir otra necesidad fisiológica y no disfruta comiendo y sin embargo va a los restaurantes porque tiene que ir por trabajo, porque tiene un compromiso social, etcétera. Pues yo a ese tipo de cliente tampoco le voy a dar ninguna lección porque no le quiere y porque al final le vas a molestar. Entonces es importante también, como te digo, diferenciar lo que ese cliente quiere. Así es. El sumiller es solamente en un restaurante. Perdona, no he entendido la pregunta. ¿El sumiller es solamente la figura que está en el restaurante? ¿O también No, puede coger otros ámbitos? no, yo creo que puede coger otros ámbitos y de hecho cada vez, por ejemplo en Madrid, que es donde yo vivo, proliferan más ese tipo de bares de vino, más llamados wine bar, que yo me gusta llamar los bares de vino. Bares de vino son el tipo de negocio o el tipo de local de hostelería a los que a mí realmente me gusta ir como cliente. A mí me gusta ir a gastronómicos, tener Michelin, viajar y disfrutar. Pero yo en mi día libre, donde yo más disfruto, es en un bar de vinos, que en Madrid hay unos cuantos muy buenos, donde te puedas comer comida casera sin complicaciones, ya sea una croqueta, sea un jamón recién cortado, sea una buena conserva o sea un guiso del día que puede ser un potaje de vigilia, ¿vale? Casero y rico, y donde tú tengas una buena oferta en torno al vino, por copas y por botella. Y en esos sitios, aunque haya un profesional que no esté encorbatado, afortunadamente porque no encajaría nada, esos sitios, detrás de esa barra, suele haber un sommelier. Y además grandes profesionales, grandes sumilleres. Y en Madrid hay varios sitios, ¿vale? Como puede ser La Fisna, como puede ser Angelita, como puede ser la Taberna de Palma, como puede ser, bueno, un montón de sitios o algunos sitios donde hay un sumiller detrás de la barra que está también para asesorarte. Que es todo más informal, que es todo más, por supuesto, más barato, que no hay mantel, que hay una barra, que hay un taburete incómodo. De acuerdo, pero hay un sumiller profesional y formado detrás de la barra para que te atienda. Entonces, ¿y es solo en restaurantes? Rotundamente no. También en bares y en otro tipo de conceptos o de negocios de hostelería. Y ese, sí,
y de distribución. Y se Distribución, dedican a la formación en por, escuelas su- de hostelería, por supuesto, igual que en la distribución. Mira, Juan Luis, afortunadamente, y yo esto lo veo pues en el curso de sumilleres de la Cámara de Comercio, que como sabes llevo dando clase ya muchos años, y yo veo el nivel que tienen los alumnos, el perfil de esos alumnos, las ganas que tienen los alumnos, y creo que vamos muy bien, ¿vale? Cada vez esos alumnos están más formados, no son solo profesionales o trabajadores de restaurantes con estrella Michelin, sino hay gente que se dedica a la distribución, hay gente que trabaja en bares informales, hay gente que simplemente tiene pasión por el vino y que lo que quieren es seguir aprendiendo. Entonces, también en la distribución es fundamental que ese comercial tenga una formación sólida en torno al vino. ¿Vale? Si yo me pongo mañana a vender bicicletas, pues tendré que saber algo de bicicletas, porque si no voy a estar haciendo mal mi trabajo. Entonces, creo que es fundamental que tanto en la distribución, tanto la gente que trabaja para bodegas, la gente que trabaja en bares de vino y, por supuesto, en los restaurantes estén formados. Importantísimo y fundamental. Y afortunadamente cada vez hay más profesionales en todos estos sectores del vino, cada vez más. Así es. la pregunta, ya sabes, las preguntas de Juancho, ya sabes cómo son. ¿Qué pensáis de las asociaciones de sumilleres donde cada vez hay más miembros que nunca han ejercido como tales? Bueno, pues una pregunta de Juancho. Pues bueno, yo me voy a mojar. No voy voy a echar balones fuera ni voy a evitar la pregunta. Yo una de las razones por las que hace 2 meses me di de baja en la Asociación Madrileña de Sumilleres fue esta. Y yo era socio de la Asociación Madrileña de Sumilleres desde el año 1997, desde que acabé el curso de sumilleres. Y al final he visto pues que realmente esa función que yo creo que debe tener una asociación, sea del ámbito o sea en el ámbito que sea, no se estaba cumpliendo. Entonces yo creo que está muy bien que esa asociación esté abierta a todo el mundo, pero yo creo que una asociación de sumilleres debe estar dirigida y debe estar formada por sumilleres. Insisto, creo que en la sociedad madrileña están haciendo un trabajo y las formas de una manera que absolutamente respeto, pero como no es la forma en la que yo entiendo que se deben hacer las cosas, pues simplemente me he dado bajas. Están surgiendo otras asociaciones, en otros sitios. Me parece muy bien que los profesionales nos asociemos, ¿vale? Que los profesionales nos asociemos, que estemos juntos, que estemos unidos, que se organicen cosas. Pero creo que es fundamental pues que estemos los sumilleres en esa asociación. Y efectivamente, en algunas asociaciones, no solo en la de Madrid, tú ves gente pues que no está dedicada al mundo del vino, que ni siquiera tiene una formación como sumiller, que son solamente aficionados al vino. Entonces, ¿esto es una asociación de profesionales? Vale. ¿O es una asociación de amigos? Vale. Pero claro, tiene que haber cierta coherencia, ¿vale? Insisto, todos mis respetos hacia la Asociación Madrileña de Sumilleres, todos mis respetos, ninguna crítica, pero simplemente yo después de 25 años he causado baja hace 2 meses, porque simplemente no cumplen las expectativas que yo espero de una asociación. Probablemente hacen otras cosas bien, seguro que sí, pero creo que es fundamental que haya sumilleres en una asociación de sumilleres. A mí me pasó en Asturias cuando llegué. Con Yo todo lo primero que hice fue asociarme a la asociación y al año me borré. Yo terminé el curso de sumilleres de la Cámara de Comercio, en el que ahora soy profesor, en el año 98, 97, o sea, hice el curso 97-98. Nada más terminar el curso, me hice socio. Estoy hablando del año 98. Juan Luis, son muchos. He pagado, de hecho me fui inmediatamente, justo al terminar el curso, me fui a hacer prácticas a Berasategui y después me fui a Londres. Yo seguí todos esos años, 4 años que estuve en Londres, pagando mi cuota y siendo socio. O sea que a mí no me interesa, porque creía en la asociación. He venido, o sea, llevo 20 y tantos años y al final digo, bueno, ¿para qué me sirve? ¿Para qué? Entonces, como no se hacen las cosas como a mí me gusta, insisto, también, oye, pues métete tú y hazlas tú. Y tiene razón, yo no tengo tiempo, ni ahora mismo, ni tengo ganas, y me lo han propuesto. Pero como se están haciendo las cosas de una forma que a mí no me parece interesante, pues con todos mis respetos yo me di de baja.
nada más. Probablemente es que al final, pero vamos, pasa con las acciones de sumilleres en Madrid y en otras muchas provincias, ¿no? Y bueno, insisto, tienen su parte buena y están haciendo formaciones, y están haciendo cosas interesantes, pero a mí el cómo se han hecho las cosas hasta ahora, a mí personalmente no me ha gustado. No me gusta. Y es fundamental, y bueno, es una pregunta de Juancho directa a la yugular, que me parece muy bien y yo no he Sí, hecho bueno. valor, no he hecho valor, me mojo y yo me he dado de baja porque creo que no se están haciendo las cosas como a mí me gustaría que se hicieran, con todos mis respetos hacia la forma de gestionarlo. Sí, muchas veces intentas, pues bueno, intentas meter gente y gente y gente en la asociación, pues bueno, que paguen una cuota, que estén al menos interesados en el mundo del vino, eh, para conseguir, digamos, más dinero para hacer esas actividades y se desvirtúa todo, ¿no? Sí, Se desvirtúa todo. de hecho, a mí me parece muy bien que exista la Asociación Madrileña de Sumilleres. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y sé que están haciendo una buena labor y sé que se esfuerzan y que todo se está haciendo con cariño y que quieren que haya formaciones, que quieren que tal. Simplemente digo, como profesional de la hostelería, como sumiller, que además ejerce como sumiller, yo no me siento representado y por tanto, con todo el respeto, simplemente pues me he dado de baja hace 2 meses, ahora en enero o algo así, me han mandado un mail, oye, os agradezco mucho esto, joder, además son amigos míos y nos llevamos todos muy bien, pero a mí no me representan y por eso me he dado de baja, ¿sabes? Y creo que además esto se está viendo en otras asociaciones de sumilleres, ¿no? De otros sitios. Pero bueno, es una opinión personal. Sí, muchas veces cuando salen sumilleres, mira, el otro día estaba en una reunión bueno, con sumilleres que había por ahí, por el mundo, y, y eso lo decían, o sea, cuando sales a un campeonato del mundo o sales a un campeonato de Europa, vas solo, me refiero a España, me refiero a España, vas prácticamente solo y la formación tiene que hacerla prácticamente solo, no hay nadie que te ayude. Entonces, para qué quiero una asociación? Sí, además yo creo que, bueno, y tú lo decías al principio, a mí me parece fundamental pues que en una asociación de sumilleres, pues la gente ejerza como sumiller, que luego existe, alguien lo estaba comentando por aquí, la figura de amigo del vino, de tal, pues me parece muy bien, pero claro, una asociación donde al final, o sea, tú vas y es una cosa, y con todos mis respetos, igual me estoy, Sí, demasiado, lo digo desde el punto de vista con mucho respeto, pero tú vas y al final muchas veces pues es una asociación de jubilados, que me parece muy bien, que yo ya me jubilaré, pero joder, yo no veo a chavales de 25 años, yo no veo a mis alumnos que están en esas catas, en esas reuniones de las asociaciones de sumilleres. Yo veo gente que a lo mejor no tiene cosas más divertidas que hacer y está en la asociación. Entonces eso a mí, insisto, con todos mis respetos, no me representa. Y por tanto, pues no me interesa. por aquí hay preguntas muy escabrosas. El otro día lo hablaba yo con este grupo. ¿Y la UA es para qué sirve entonces? Es decir, tú tienes personas que van al Campeonato del Mundo, ahora en el 2020 creo que es, o 2021, bueno, no lo sigo mucho, lo sigo pero no recuerdo la fecha, pero desde que pasó en el 2018 2019 que pasó el campeonato, no han tenido ninguna formación por parte de esa asociación española. Entonces, me tengo que buscar yo las castañas hablando con uno, con otro o con el de la moto. Absolutamente, absolutamente. Eso para mí creo que no están sirviendo, no están haciendo el papel o desempeñando el papel que deberían desempeñar. También me pueden decir, oye, pues métete tú y haz lo mejor. ¿Vale? De hecho, me han ofrecido en 2 ocasiones formar parte de una candidatura y amablemente lo he declinado porque no me interesa, porque no es mi guerra y porque, bueno, además no tengo tiempo. De todas formas, creo que se podrían hacer mejor las cosas. E insisto, deben ser asociaciones dirigidas por sumilleres activo, ¿vale? Que no existen socios, que todo el mundo sea bienvenido. Alguien ha mencionado antes, he leído lo de la figura de amigos del vino. Pues me parece muy bien. Si cuanto más gente seamos, si al final de lo que se trata es de disfrutar, de estar juntos en una cata, de aprender. Pero yo creo que si tú estás realmente, montas una asociación para defender los intereses de los sumilleres,
pues hombre, yo creo que es importante que realmente esté dirigida por sumilleres. Es como si Sin duda alguna. Colegio Nacional de Médicos, pues hombre, no ejercen como médico nadie. Ha ido, oye, pues oiga, tendrá que haber médicos en activo, digo yo, que vean cuáles son los problemas que esos médicos tienen. Esto ocurre un poco con los sumilleres y no se está haciendo bien. Insisto, una crítica constructiva y me pueden decir desde detrás de la barrera se ve todo muy bien, métete tú. Yo no me quiero meter, me lo han ofrecido.